Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Da gusto verles. Hoy domingo de lluvia. Siempre que llueve este día domingo recuerdo un artículo que ya les he dicho en algunas veces que leí acerca del valor de ir a la casa de Dios domingo en día de lluvia. Decía el escritor, el autor de este artículo, cualquier día de lluvia, días normales, no nos impide cumplir con las obligaciones que todos tenemos. Con los niños los ponemos impermeables o un plástico encima y salimos corriendo con ellos a la escuela. Si es al trabajo, decía el escritor de este artículo, pues la lluvia no nos detiene, ¿verdad? Salimos corriendo. Y si vamos en el tráfico con nuestro vehículo, preveemos de el hecho del tiempo que se incrementa por los conflictos del tráfico con la lluvia. Y si es necesario salir temprano, salimos temprano para que la lluvia no nos impida ir al trabajo. Si es un compromiso, decía este artículo, igual no nos detiene, ¿verdad? Porque si hemos adquirido un compromiso con alguien, la lluvia no nos impide cumplir con él. Y decía entonces, ¿y el domingo? El domingo tampoco nos debería impedir asistir a la casa de Dios si está lloviendo, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con Dios. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno encontrarnos en la casa de Dios y saber que hubo un esfuerzo en ese aspecto, y no permitimos que la lluvia nos encierre. Así es que bienvenidos a la casa del Señor. Como dice el Señor en Mateo 5, quienes tenemos hambre y sed de Él. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 13. De Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Primera de Corintios capítulo 13, Segunda de Corintios 13, 1 al 4. Segunda es si alguien les ayuda a encontrar. Segunda de Corintios 13, 1 al 4. Vamos a esperar un momentito. Alguna vez leí la historia, que son historias que en este caso no sé si sea cierto, pero sucedió en un país allá en Centroamérica donde había guerra. Hasta hace unos años en Centroamérica hubo una guerra, ¿verdad? Muy, muy terrible, muchos muertos, muchos problemas de desaparecidos, en fin, una guerra interna en cada país centroamericano. Y en uno de esos países se cuenta que estaba un día una reunión cristiana, estaban cantando los hermanos y de pronto entraron un grupo de hombres armados. Y el que comandaba el grupo de hombres armados los colocó alrededor de la gente que estaba sentada, congregada, cantando. Y entonces aquellos hombres tomaron sus armas y apuntaron a la congregación. Y entonces el comandante les dijo a las personas que estaban ahí en el templo, si alguno se quiere levantar e irse, puede hacerlo. Y entonces uno por uno, unos fueron levantándose y salían, unos diciendo, ay, olvidé cerrar la puerta de mi casa, ay, olvidé algo, y siempre algunos decían alguna cosa y salían. Y se quedó un pequeño grupo sentado. Y entonces el comandante dijo, por última vez, si alguien se quiere ir, se puede levantar e irse.
Y del pequeño grupo que se quedó, de todos los que habían estado, pues ya nadie más se levantó. Y entonces el comandante le dijo a sus hombres, tomen sus armas, déjenlas a un lado, se sientan. Y le dijo, ¿quién es el pastor? Y el pastor se levantó, porque hubiera sido vergonzoso, ¿verdad?, que el pastor se fuera. El pastor se levantó y dijo, yo. Y le dijo, pastor, pase al frente. Estas personas que están aquí son las que quieren escuchar del Señor. Pase, por favor, predíquenos, que venimos a escuchar la palabra de Dios también. Bueno, esa es solo una historia que yo no sé si sea cierta, ¿verdad? Pero es muy importante preguntarnos muchas veces por qué venimos, ¿verdad? ¿Por qué venimos? ¿Qué nos hace, en nuestro caso, salir de casa bajo la lluvia? Era una llovizna fuerte en la mañana, pero si hubiera sido un torrencial de lluvia, hubiéramos venido igual. Algunos, gracias a Dios, pues se suben en su carrito y se vienen, pero otros no. ¿Qué nos hace caminar bajo la lluvia a la casa de Dios? ¿Verdad? Como diría el comandante, bueno, estos son los que tienen hambre y sed de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a leer el texto de la palabra de Dios que ya tienen en sus manos. Segunda de Corintios 13, 1 al 4, dice así el texto de la palabra de Dios. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Juntos, hermanos, por favor. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El verdadero conocimiento de Cristo necesariamente debería llevar a todo creyente verdadero a un cambio de vida significativo. Y no solo de vez en cuando, sino diario. Porque la meta, el propósito supremo de todo hijo de Dios debería ser como Cristo es. Cuando un cristiano no está cumpliendo con este propósito, su razón de existir se pierde y desperdicia su vida y las oportunidades para reflejar a Cristo e influir en su medio como un buen testigo de Jesucristo. El tema de esta meditación es la meta suprema de todo creyente. La meta suprema de todo creyente. Pablo, al escribir a los Efesios, es una carta preciosa. Ya les decía, ese es el estudio que sigue. Vamos a estudiar Efesios. Puede usted empezar a leerlo en las versiones que quiera. Es un buen ejercicio, pero hoy tenemos la ventaja de que si no tiene esas versiones en casa, en Biblia, lo puede buscar en internet, en las versiones que usted quiera leer. Es una carta muy pequeña, muy breve. Le invito a que lo lea en diversas versiones. En el capítulo 4, verso 13, Pablo dice en la carta a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 15 y 16, dice también estas palabras. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor, en el Evangelio de San Mateo, Mateo registra estas palabras del Señor en Mateo 5, verso 48. Mateo 5, 48, Mateo dice, registra estas palabras del Señor. También dice el Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como bien podemos notar en estos textos, que son solo 3 que compartí con ustedes, pero hay muchos más que podemos o podríamos leer, en los que se nos manda, se nos exhorta, hermanos, a una vida de identidad con Cristo, a una vida de imitación de Cristo. Son muchos textos, pero como podemos notar en estos breves versículos que acabamos de leer, se nos manda que seamos
como Cristo es. Ese es el mandato del Señor, que seamos como Cristo es. No que nos parezcamos a Él, no que tengamos algunos reflejos de Él, que tengamos algunos rasgos de... No, la Biblia dice que debemos ser como Él, exactamente como Él es. Pareciera una meta, un propósito demasiado lejano de alcanzar, ¿verdad? Porque alguno tal vez piense, pero pastor, sí está bien, la Biblia lo dice, pero ya lo he intentado una y otra vez, hasta ayer, y hoy lo estoy procurando otra vez, y como cada día, sin duda alguna hoy, fracasaré en el intento de ser exactamente como mi Señor. Bueno, hermano, déjeme decirle que es un mandato y no se nos pide que desistamos si no lo logramos. ¿No dice la Biblia? Pues como no lo puedes, arranca esa hoja de la Escritura porque es imposible. No, eso no dice la Biblia. El mandato sigue siendo vigente, sigue estando vigente para usted y para mí. Seamos como Él es, que dice Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos. Que dice Pedro en su primera carta, ya lo leímos, que debemos ser santos como Él es santo. Y este es un llamado del Señor desde el Antiguo Testamento, Levítico 19. Entonces, y el Señor concluye en Mateo 5 diciendo, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos lo es. Ahora, ¿nos está pidiendo demasiado el Señor? Porque tal vez alguno esté pensando, bueno, es que en vez de animarme me desanima porque cada día lo intento y no lo logro. Bueno, pues sígalo intentando hasta que se muera. Tiene vida, tiene salud, puede moverse, tiene sus 5 sentidos funcionando, sígalo intentando. ¿Hasta cuándo lo va a intentar, mi hermano? Acabo de decirle hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. La Biblia dice, sé fiel hasta cuándo. Hasta la muerte. Sé leal hasta cuándo. Hasta la muerte. Imítame, dice el Señor, ¿hasta cuándo? Todos los días de tu vida hasta que ya no respires. Entonces, hermanos, este es un mandato del Señor que aunque parece una meta, un propósito demasiado lejano de alcanzar, debemos entender que Dios no nos está preguntando si queremos, Él nos está mandando que seamos como Él es. Acuérdese que además Dios no nos pide nada imposible. No nos pide nada imposible. Pero entonces, si el mandato de ser como Cristo no es algo imposible, ¿por qué es tan difícil? Que es la pregunta que quizá nos hicimos ya todos. ¿Por qué se hace tan difícil si el Señor no nos pide algo imposible? Bueno, quiero contestarle con la misma escritura. Romanos 8, versos 5 al 9 dice estas palabras. Romanos 8, 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Luego dice Pablo, mas vosotros, ¿quiénes vosotros? Ustedes y yo que hemos creído en Cristo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si hemos creído en Cristo, tenemos la ayuda de Dios, al Espíritu de Dios que mora en nosotros, para poder echar mano de Él y de la fuerza, la energía, el poder que Él puede dar de adentro hacia afuera, hermanos, para nosotros, para usted y para mí, para poder vivir una vida digna de Dios. Digna de Dios. Pero como solemos muchas veces no vivir de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice, sino a lo que la carne nos dicta, obviamente, pues entonces no soy como debería de ser. No vivo como debería vivir. Y no puedo dar evidencias de que soy creyente, pues porque, como dice Pablo, Romanos 8, no estoy viviendo de acuerdo a los lineamientos del Espíritu, sino de acuerdo a lo que mi carne, que cada día me pide lo que no debo, pero accedo, pues hago lo contrario de la voluntad de Dios. Muchos cristianos no quieren dejar por completo la vida vieja. No quieren. Son hijos de Dios, pero a la vez practicantes de cosas
hábitos, malas costumbres, cuestiones que ya no deberían ser parte de la práctica cristiana, ¿verdad? Ya no. Pero de pronto hacemos cosas o hablamos de tal forma o nos conducimos de tal manera que nosotros mismos nos sorprendemos y nos preguntamos, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué accedo tan fácil a los deseos de mi carne? Antes era natural porque estaba muerto espiritualmente. Y como estaba muerto espiritualmente, hacía lo que mi carne muerta me pedía y le daba, lo que me demandaba, pero ahora que soy del Señor, ¿por qué? Entonces, muchos no quieren dejar la vida vieja por completo, vienen a una vida nueva, pero arrastrando ciertas cosas de la vida vieja que todavía no quieren soltar. Aún retienen cosas que ya no debería ser parte de su nueva vida, pero no quieren dejarlos. No tienen el más mínimo deseo de abandonarlos. Están contentos con ello y se complacen en esas cosas. Entonces, ¿qué dice el texto de la Escritura que acabamos de leer? Verso 1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Acuérdense que la semana pasada hablamos acerca de cómo Pablo concluye en el capítulo 12 advirtiendo a los creyentes corintios que a él le da tristeza y piensa que quisiera no llegar a Corinto y tener que encarar a los creyentes corintios, no todos, pero una parte de la iglesia que ha sido reacia a dejar el pecado, que ha sido reacia a abandonar lo malo y persisten en ello. Y Pablo habló acerca de pecados que en la iglesia en Corinto se estaban practicando, y leímos en el capítulo 6 de la primera carta lo que Pablo dice que era parte de la vida de algunos. Esto erais algunos, pero ya no. Y luego en el capítulo 12, al final, Pablo termina diciendo porque me temo que cuando llegue incluso me cause llanto ver que algunos entre ustedes no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación y la lascivia en la que viven. Y Pablo dice: bueno, esta es la tercera vez que voy a ir con ustedes. Y es una forma de advertir, no amenaza, hermanos. Advertir y amenazar son cosas distintas. La advertencia de parte de Pablo está cargada de amor, de interés, preocupación por ellos. Así que no necesita amenazarlos. Pero les advierte: hermanos, esta es la tercera vez que voy a llegar. Y si se acuerdan, la última vez que estuve entre ustedes, que no fue una visita cómoda, no fue una visita agradable, no fue una visita en la que hubo abrazos y besos, sino hubo enfrentamiento, confrontación, ¿verdad? No golpes, no insultos, pero sí hubo confrontación, porque hubo necesidad de decirles a muchos de ustedes que está mal como viven, que está mal como han asumido dentro de la iglesia y en general la vida cristiana de forma equivocada. Pablo dice entonces: voy una tercera vez. Y la advertencia es porque él desea llegar a Corinto, pero no quiere llegar, como ya lo vimos la semana pasada, con el chicote en la mano. ¿Se acuerda? No quiere llegar con el chicote en la mano, con la varita en la mano. Es triste cuando hay que dar. Es triste eso. Cuando hay que regañar, cuando hay que llamar a alguien y decirle: oiga, me enteré que usted esto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es duro, hermanos. No crean que eso de tener que confrontar a veces lo malo en los hermanos es algo que anhelamos. Créanme que yo le huyo a eso. Le huyo, pero no en el sentido de que no quisiera hacerlo, pero no es que no lo hago. No lo hago. Pablo dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo. Esta iglesia corintia fue la que más atención recibió de Pablo. Fíjese, ¿no? Todas las iglesias que Pablo fundó, la iglesia de los corintios fue la que más atención le dedicó Pablo, más tiempo le dedicó. Escribió más cartas a esta iglesia que cualquier otra iglesia, los visitó más veces, les envió personas, siervos de Dios, para que no estuvieran desatendidos espiritualmente. Grandes hombres de Dios estuvieron ahí en Corinto para enseñar, animar.
los exhortó Pablo personal y por cartas, les enseñó la verdad de Dios. Es donde más tiempo invirtió Pablo. 1 año y medio estuvo al principio ahí, 1 año y medio, Hechos capítulo 18. Ninguna otra iglesia, hermanos, tuvo tanta atención de parte del apóstol como fue la iglesia de los Corintios. Y sin embargo, esta iglesia fue la que más dolor de cabeza le produjo. Fue la que más preocupaciones le causó y fue por la que más Pablo lloró. Fue por la que más lloró. Uno quisiera, hermanos, y créanme que es tal vez la meta, el deseo de todo pastor, ¿no? De que la iglesia que pastorea fuera una iglesia obediente, una iglesia sujeta a Dios, una iglesia perseverante, una iglesia leal, una iglesia que se sacrifica, una iglesia que se esfuerza. Pero no es así. No sucede, lamentablemente. Y hay que lidiar con muchas cosas. Hay que, pues sí, como dice Pablo, no preocuparse, a veces angustiarse, a veces enojarse, a veces nos toca que estar entre tristes, angustiados, enojados, una mezcla de emociones por diversas cuestiones. Y eso es lo que Pablo vivió con los corintios particularmente. Como le dije hace 8 días, hubo una iglesia preciosa, la de los filipenses. Una iglesia con la que Pablo casi no se preocupó, ¿verdad? Una iglesia hermosa. Pero aún ahí había una Evodia y una Síntique a las que Pablo les tuvo que decir: hermanas, hermanitas, dejen sus problemas, reconcíliense e intégrense a la iglesia en el servicio y no estén siendo de tropiezo a otros. Y cuando Pablo le dice estas cosas a Evodia y a Síntique, que tenían pique entre ellas, yo digo, hermanos, ¿cuántas veces hemos aconsejado? Yo recuerdo una hermana hace muchos años, tenía un problema con una familia y un día me dijo: pastor, me voy a ir de la iglesia. Dije: hermana, ¿por qué? Es que ya no aguanta esa gente. Ya no aguanta esa gente. Mire, los veo y es que no puedo lidiar con eso, pastor, discúlpeme, mejor me voy. Le dije: hermana, ya se acercó a ellos, ya les dijo las razones de su enojo, de su molestia, de su inconformidad. Es que con esa gente no se puede hablar. Pero ya lo intentó. No, entonces no diga eso. No diga que no se puede cuando ni siquiera lo ha intentado. Se fue. Se van al cielo con un corazón lleno de cochinadas, ¿verdad? Que en vez de resolverlas, dejan que se aniden en el corazón y, como dice Hebreos, se vuelve raíz de amargura. Raíz de amargura. Y es triste que se vuelva un asunto que se puede resolver, una raíz que solo está causando cosas terribles, cosas malas, cosas feas, ¿no? Porque no le deja estar en paz, no le deja disfrutar lo que Dios le da, porque todo el tiempo está pensando así. Y le aseguro que a donde quiera que se vaya, va a encontrar gente con la que va a tener otra vez ese pique. Va a encontrar, porque no hay iglesia perfecta. No la hay. No la hay. Entonces es algo que debemos cuidar. Pablo ha dicho 2 veces de su intención de ir a visitar a la iglesia corintia. En el capítulo 12, verso 14, les dijo que iba a ir. Y aquí en este capítulo 13, verso 1, les vuelve a decir: hermanos, es la 3.ª vez que voy a ir con ustedes. La razón por la que Pablo remarca que va a ir a visitarlos es porque él desea, hermanos, que al oír que él va, de ellos surja espontáneamente, de manera voluntaria, el decirse: pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo que esperar que venga el pastor a jalarme las orejas? Porque yo mismo no reacciono a lo que Dios me está diciendo, porque eso es lo que Dios hace, hermanos, con su palabra. ¿Cuántos capítulos hemos leído de la Biblia esta semana? No quiero que me diga nada, ya que me haga señas. No. ¿Cuántos capítulos en la semana usted leyó de la Escritura? ¿Cuántos capítulos? El hermano Polo ya no ha pasado a darnos el papelito para registrar ahí y poner algo ahí. Ya no lo ha hecho. Pero lo vamos a hacer de vez en cuando, ¿sí? Les advierto. ¿Ya?
Les advierto que lo vamos a hacer de vez en cuando. No para que usted tiemble y ahí, voy a leer porque qué tal que al pastor se le da la gana este domingo decirnos que va a preguntar y yo no he leído nada. Bueno, mire, aunque sea por eso, lea la Biblia. Si no es de manera voluntaria, pues aunque sea forzado y empujones, lea la Biblia. Entonces, vamos a preguntar de vez en cuando, ¿cuántos capítulos leímos? Y allá usted, si en su papelito le da vergüenza poner no leí o no lo entrega porque no leyó, pone algo que no hizo, ¿sí? Allá usted. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, yo pregunto a quién oímos. ¿A quién escuchamos cuando estamos leyendo la Escritura? ¿Escuchamos a Dios cuando la leemos? ¿Usted logra escuchar la voz de Dios cuando usted está leyendo la Escritura? Porque cuando usted lee la Biblia no está leyendo lo que un hombre escribió, está leyendo lo que Dios dejó registrado aquí a través de personas humanas. Y cuando estudiamos revelación e inspiración de las Escrituras, estudiamos que Dios, hermanos, no registró error alguno. La Biblia es el único libro que no registra error alguno. Los hombres, la mayoría de ellos no se conocieron. En un periodo de más de 1500 años, 1400 años, hubo el que esto se registrara. Y Moisés no se conoció con Pablo, no se conoció con el escritor de los Hebreos, y la Escritura, hermanos, tiene unidad. Muchos han dedicado su vida y montones de dinero a encontrar errores, contradicciones, equivocaciones, y no lo han hallado. Y lejos de encontrar equivocaciones, errores en la Escritura, han descubierto la verdad y se han convertido al Señor. Entonces, hermano, cuando usted y yo leemos la Biblia, ¿a quién escuchamos? ¿Escucha a Dios hablarle a su corazoncito? ¿Le recuerda al Señor a través de la lectura de la palabra, de su palabra, que hay cosas que a Él no le agradan de usted? A mí sí. En la semana hablábamos con mi esposa y me decía, oye, ¿y si tú te sientes sacudido por Dios cuando haces los sermones? Y le digo, sí, claro que sí. Porque sería, déjeme decirlo de esta forma, sería hipócrita de mi parte decirle, no, a mí Dios me habla, por eso ahora yo vengo y también le digo a usted. Porque si yo soy duro de corazón y no oigo a Dios hablarme a mí, entonces, ¿cómo podría yo decirle a usted lo que Dios quiere que usted escuche si el primero que debe ser sacudido soy yo y no lo soy? O no me doy esa oportunidad de oír a Dios. Claro que oigo a Dios. Escucho a Dios, Él me confronta a mí con muchas cosas y muchas veces, hermanos, me causo vergüenza a mí mismo de lo que Dios me está diciendo acá. ¿Por qué? Porque está tratando conmigo en primera instancia. Ahora Dios le está hablando a usted. Entonces, cuando usted y yo leemos la Escritura, ¿qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? ¿Qué es lo que Dios está descubriendo de mí? Porque yo puedo ser demasiado consecuente conmigo y leer la Biblia y decir, esto lo debería escuchar el hermanito aquel, la hermanita aquella, porque a estos hermanos bien que les va, a mí no. ¿Verdad? Mandarle el traje a todos, menos a mí. Así podemos actuar, pero el primero que debe ser redarguido soy yo con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Pablo quería que los creyentes corintios no se sintieran amenazados, sino movidos a una reacción voluntaria, que ellos asumieran una actitud distinta, responsable, y sintieran el deseo de arrepentirse para cuando Él llegara, entonces no tuviera que usar de autoridad, de disciplina para tratar con ellos, sino pudiese tratar con ellos con amor y con la paciencia con la que siempre lo había hecho. Y como ya se ha dicho, hermanos, no es nada fácil disciplinar a nadie en la iglesia. Créame que no es algo que queremos hacer. Pero cuando es necesario hacerlo, lo hacemos. Cuando es necesario disciplinar, se disciplina. Cuando es necesario corregir algo en alguien, se tiene que hacer. Nos duela lo que nos duela. Hay que hacerlo. Como ya se ha dicho mucho, la iglesia del Señor necesita siempre la palabra fuerte de Dios. Pablo llegará a poner las cosas en orden, a enderezar lo que tuviera que ser enderezado y a corregir a quien y lo que haya que corregir. Pero aclara que de acuerdo a las mismas indicaciones de la Escritura deberá hacerlo también de una forma correcta, deberá hacerlo de manera adecuada. Dice Pablo, pero por boca de 2 o 3 testigos se va a decidir
todo asunto. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Obviamente Pablo no quiere hacer las cosas a su manera, él quiere hacerlo de manera correcta y acude a la escritura que dice, bueno, Deuteronomio 19 es mandato de Dios a través de Moisés, que cuando una persona tenía un asunto contra otro, no podía decir, es que yo lo digo y por eso debes castigarlo. No, yo lo digo y por eso debes reaccionar así contra esta persona. No, había que llevar testigos confiables, testigos fiables en los que la palabra de ellos debía ser el apoyo en el que aquel que acusaba debía sustentar la acusación. Y entonces Moisés dice, entonces no se va a tomar en cuenta el testimonio de una sola persona. Esta persona acusadora debe llevar el testimonio de 2 o 3 testigos que avalen la acusación, pero no solo es porque lleve testigos, pudiera tener testigos falsos, ¿verdad? Poner gente pagada para que acusara y entonces causar un daño, un perjuicio a la otra persona. Si usted sigue leyendo el capítulo 19, el capítulo 19 después va a decir que si estos, delante de Dios, estos testigos resultaban ser falsos y se descubría que la persona acusadora, la parte acusadora, estaba tratando de perjudicar a la otra persona, dice, entonces, dice el Señor, le harás a este que trataba de hacer daño al otro lo mismo que él quiso causarle. Y dice, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Mira, hermano, si nosotros tuviésemos cuidado en las cosas que hacemos, si tuviésemos cuidado en no decir a veces y proferir palabras, comentarios que violentan, que agreden, que lastiman a otros, previendo el hecho de que Dios mismo nos va a causar a nosotros lo que nosotros queríamos causar o queremos causarle a otros, lo evitaríamos, ¿verdad? Lo evitaríamos. Pero como suele no pasar, entonces muchas veces armamos chismes, comentamos cosas que no son verdaderas y paramos muchas veces lastimando, ¿verdad? El buen nombre de otras personas. Paramos lastimando de alguna forma a otros y eso, hermanos, resulta terrible cuando se trata precisamente de la iglesia del Señor. Entonces, Pablo en el capítulo 12 les dice que él no quería encontrarlos reincidiendo en su pecado. No, Pablo sufría en pensar que llegaría y encontraría a los creyentes, a algunos creyentes corintios, o a muchos, porque así dice en el capítulo anterior, a muchos creyentes corintios haciendo cosas que no deberían hacer. Entonces, él tenía el temor de que, lejos de arrepentirse, a pesar de la advertencia, los corintios fueran tercos, voluntariosos, y Pablo no tuviera más opción que encarar a aquellos que deliberadamente estuvieran persistiendo en el pecado y tener que encontrar una forma de poder disciplinar. Encararlos implicaba la necesidad de testigos y había en la iglesia gente confiable que podía ser testigo delante de Dios de que lo que se le había hecho saber a Pablo acerca de la conducta de los corintios no era algo que algunos estaban inventando, era la verdad, y estos testigos confiables dentro de la iglesia podían entonces avalar todo esto que se estaba diciendo, y entonces en base a esto Pablo debía entonces, ahora sí, aplicar la disciplina correcta, el correctivo necesario. Verso 2, dice Pablo entonces en el verso 2, he dicho antes y ahora lo digo otra vez como si estuviera, yo pongo entre paréntesis, yo presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, dice Pablo, no seré indulgente, no seré indulgente. En su última visita de Pablo en Corinto, Pablo reprendió fuerte a algunos porque se habían adherido a los embusteros, ¿se acuerda usted? Se había adherido a estos que estaban inventando cosas de Pablo, y ahora que Pablo está por llegar, Pablo desea con todo su corazón
que esto cambiara, que esto hubiese sido o fuera diferente. Pero así como había llegado a regañar, había llegado a llamar la atención de los hermanos para que después de su salida ellos asumieran una actitud distinta y cambiaran de actitud, cambiaran de proceder, Pablo tiene el miedo de que al llegar él, las cosas no hayan cambiado, que las cosas no hayan sido distintas y estos hermanos persistan en su terquedad de vivir como se les antoja, de vivir como quieren, y entonces a él no le quede otra cosa, hermanos, que poner en disciplina, que sería lo menos, da para muchos en la iglesia, y la última alternativa que le quedaba en las manos a Pablo sería tener que expulsar de la iglesia a quienes fuesen rebeldes a la voluntad de Dios. Pablo no solo va a volver a enfrentar a los que continúan pecando, sino a todos, dice, los demás. Porque si bien una parte de la iglesia es la que está actuando mal, fuera de la voluntad de Dios, los demás deben aprender. Los demás también deben aprender y deben comprender que si llega el momento y también ellos hacen lo contrario de la voluntad de Dios, a ellos también les va a caer. A ellos también. Pablo no era un hombre de carácter violento. Porque las palabras que Pablo está diciendo aquí parece, o podría en algún momento dado alguien decir, hoy Pablo está pero furioso, Pablo está enojado y ya me imagino a Pablo bien enojado ahí con los corintios. Hermanos, miren, algo que nosotros debemos notar de Pablo es que no era el Saulo que era cuando no conocía al Señor. ¿Se acuerda cómo era Saulo? Saulo era un hombre, hermanos, de mecha muy corta. Si usted dice es que yo soy de mecha corta, Pablo era de mecha mucho más corta, de pocas pulgas. Era un hombre violento, era un hombre que, como dice usted, lo puede leer en sus cartas cuando escribe a Timoteo, cuando escribe a los romanos, cuando Lucas registra la vida de Pablo en Hechos. Pablo, hermanos, a él no le importaba arrastrar, maltratar, golpear hombres, mujeres y niños. Él no se detenía porque era una mujer embarazada, él no se detenía porque era una anciana o un anciano, él no se detenía porque era un niño, no. La Biblia dice que él arrastraba a los cristianos porque él pensaba que con eso le hacía un favor a Dios, y él hacía todo lo posible por destruir a esa, entre comillas para él, secta, ¿sí?, antijudía. ¿Se imagina cómo era Pablo, hermanos? Entonces, el Pablo que estamos viendo acá no es ese Saulo antes de conocer al Señor. Bien podría haber dicho Pablo en algún momento a los corintios, hermanos, ¿me quieren conocer como era antes de conocer al Señor? Y les aseguro que los corintios hubieran dicho, no, Pablo, no, que Dios nos guarde. No, queremos al Pablo que nos ministró, al Pablo que nos ha anunciado el Evangelio. Ese Pablo queremos. Bueno, entonces, ¿por qué no cambias de conducta? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. Si te he hablado de muchas formas, te he enseñado de muchas maneras, si he llorado por ustedes, si me han visto pasando las noches en vela orando por ustedes, si saben cómo he sido con ustedes, entonces, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no? Yo he tenido, hermanos, que abrazar a padres de familia completamente destruidos por la conducta terrible de hijos alcohólicos, de hijos completamente entregados en el pecado. Y es horrible, hermanos, de verdad, cuando un padre está llorando, ¿verdad?, por su hijo, su hija, sus hijos, que no quieren oír, que no quieren obedecer, que no quieren cambiar su forma de ser. Es horrible eso. ¿Se imagina usted a Pablo como papá espiritual? Pensar cuántas noches de desvelo por estos hermanitos. Como dijo anteriormente, he gastado lo mío, yo me he gastado por ellos. Y parece que no lo entienden, parece que no lo agradecen, parece que no son, no a mí, sino a Dios, no son agradecidos por todo lo que Dios les ha dado. ¿Se puede usted imaginar a Pablo como padre espiritual de esa iglesia?
a la distancia llorando, recordando a esos corintios, recordando que no quieren obedecer, que son necios y persisten en su forma de vida, en su pecado, que están en el templo y, como dije hace 8 días, van con su Biblia al templo, pero en la semana son borrachos, en su semana se drogan, en la semana andan haciendo cosas que no deben, roban, mienten. ¿Se acuerda? Qué terrible que te llames cristiano y a quien menos estás imitando sea a quién, al Señor. Por eso el Señor en Juan 8, a los que les decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, ¿se acuerda? O Juan 8 dice el Señor, ellos le respondieron, nosotros hijos de Abraham somos. Y el Señor les contesta, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él hacen. Entonces, ¿hijos de quién somos? ¿Verdad? ¿Hijos de quién somos? Entonces, Pablo no solo va a volver a enfrentar a los que continúan pecando, sino también a todos los demás, porque todos deben aprender. Deben aprender. Pablo no era un hombre violento. Cristo había transformado al Saulo, perseguidor, injuriador, asesino y blasfemo, en el Pablo de ese momento. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que procuraba con todo su corazón imitar a Cristo, ser como Cristo. Por eso, en la primera carta, en el capítulo 11, Pablo pudo decir, imítenme a mí, porque yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Imítenme a mí. Entonces, Pablo no era el hombre violento de antes, Dios lo había transformado. Dios había puesto en Pablo su propio carácter. Dios había puesto en Pablo su propia persona. Y Pablo, siendo un imitador del Señor, no se iba de boca gritando, manoteando, amenazando, dando de cachetadas como los falsos profetas. ¿Se acuerda usted? Pablo les dijo, los abofetean, los cachetean, ¿y ustedes qué hacen? Ahí sí se quedan calladitos. Pero yo les digo algo y alzan la voz. Yo les enseño algo y les pido por favor con amor, con toda la paciencia del mundo. ¿Y qué hacen? Se rebelan. Pero a los que los maltratan, a los que abusan de ustedes, a los que los agarran a cachetadas, ahí sí ustedes están, como dice Pablo, calladitos. Ahí sí. Entonces Pablo no era un hombre violento, hermanos. Así que Pablo no buscaba el pleito, la confrontación violenta con ninguno dentro de la iglesia de los Corintios, de ninguna manera. Pablo anhelaba que estos creyentes reincidentes en el pecado se arrepintieran por voluntad y convencimiento personal. Y que como evidencia de su arrepentimiento y cambio de conducta, porque, hermanos, alguien se puede arrepentir, pero no cambiar de conducta. Entonces eso no sirve, no sirve. Un arrepentimiento genuino se evidencia a través de una conducta distinta, ¿verdad? Porque si te arrepientes, pero no dejas de hacer lo mismo, ¿de qué sirve que te arrepientas? Entonces, como evidencia de su arrepentimiento, decidieran renovar su lealtad al Señor. Eso es lo que Pablo esperaba. Pero si no oyen y no estaban dispuestos a arrepentirse, Pablo tendría que ejercer disciplina contra ellos, que era lo último que Pablo quería. No era la primera alternativa de Pablo, no. La última alternativa de Pablo era sacar la varita y tener que dar de varazos a quien se lo merecía. Era lo último que Pablo quería, porque tenía que ser muy evidente que si ellos habían conocido la verdad, entonces esa verdad que es Cristo, hermanos, tuviera que notarse en el cada día, en todos los órdenes de la vida cotidiana. Porque si nosotros somos hijos de Dios, si usted y yo somos hijos de Dios, hermanos, la pregunta es, ¿a quién nos debemos parecer? ¿A quién nos debemos parecer? Porque si cuando estoy enojado, una sarta de tonterías salen de mi boca, y cuando algo no me sale bien, mi reacción es a insultarme con un montón de palabrejas a mí, pues entonces, ¿qué pasa, no? Si todavía hay cosas del pasado que yo practico hoy y pretendo hacerlo a veces a escondidas para que no me vean, yo le dije hace 8 días, ¿de quién nos podemos esconder? De la gente tal vez me puedo esconder. A todas las personas les puedo ocultar mis mañas, pero hay 2 ojos que me ven.
Salmo 139. Hay dos ojos que sí me ven. Y puedo venir aquí con cara de no hice nada, ¿verdad? De yo soy buena persona, de híjole, yo no mato ni una mosca. Pero Dios sabe qué tipo de persona soy cuando salgo de la puerta para allá. Dios lo sabe. Entonces, hermanos, estos creyentes no bastaba con que oyeran, debían mostrar que eran hijos de Dios, conduciéndose como aquel en quien creían. La expresión al final, no seré indulgente, en este verso número 2, porque Pablo les dice ahí en el verso 2, les he dicho, ¿verdad? Otra vez como si estuviera presente, ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, dice Pablo, que cuando yo llegue, no seré indulgente. Esta palabra, no seré indulgente, esta expresión, no seré indulgente, aquí significa, no pasaré nada por alto. Y otra forma de traducir esta expresión ahí al final del verso 2 es, no voy a tenerles consideración alguna. ¿Suena fuerte? Sí. Cuando investigué la expresión no seré indulgente y encontré que puede traducirse no los pasaré por alto y no voy a tenerles consideración, me pareció fuerte. Pero hermanos, ¿cómo más se le puede hablar a alguien al que se le dice una y otra vez que se porte bien, que cambie de actitud, que no siga haciendo lo que está haciendo, que por favor dé evidencia de otra cosa, pero no lo quiere hacer? Y lo vas a confrontar, le vas a tener más consideraciones. Pablo dice, no le voy a tener más consideraciones. No voy a ser más indulgente con esa persona, no voy a pasar por alto estas cosas, no lo voy a hacer. Y como le dije hace 8 días, y está en el sermón grabado, y lo digo otra vez, qué bueno cuando se puede hablar con las personas, qué bueno cuando se puede hablar. Qué terrible es cuando se habla y resulta enojo, resulta resentimiento, qué terrible. Bendito Dios cuando se puede hablar con la gente, porque eso es lo que queremos, que oigamos y pensemos que es Dios quien me está hablando, que es Dios quien me está diciendo las cosas y preguntarme, cuestionarme. La otra semana lo vamos a ver. Pablo dice en el párrafo que sigue, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Tal vez lo que haces y cómo vives es evidencia de que no has conocido al Señor. Entonces detente, haz un alto, y más vale que te detengas en la vida y antes de seguir avanzando como lo estás haciendo atropellada y torpemente, te detengas y digas, Señor, yo no te conozco, pero es que no tengo el ánimo, el deseo, la fuerza, la energía para decir un alto, poner un alto a mis mañas, a mis formas terribles de vida. Por eso tal vez no puedo, porque yo no te conozco, y porque no te conozco y no tengo al Espíritu de Dios y de poder en mí, es que no puedo dejar de hacer lo que hago y vivir como vivo, ¿verdad? Tal vez por eso es. Pero si has conocido la verdad, si la verdad de Dios está en ti, entonces la pregunta es, ¿por qué persistes en hacer lo que haces? ¿Por qué? ¿Por qué no te detienes y pones un alto a lo que te ha controlado hasta ahora? ¿Por qué? Tal vez la respuesta es lo que leímos en Romanos 8, ¿se acuerdan? Es que no estás viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu te dice, estás viviendo de acuerdo a lo que la carne te exige. Y como no creces en el Señor, obviamente no tienes las fuerzas espirituales para poner a tu carne en su lugar y dejar que el Espíritu de Dios asuma el control en tu vida. Por eso es que una y otra vez te das de trancazos y te das de trancazos y te das de trancazos y no puedes salir de trancasearte la vida y vivir una vida llena de trancazos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no conoces, no tienes la fuerza en Dios. Tienes al Señor en tu corazón, pero está en el rincón, en el más mugroso rincón de tu corazón y no en el trono de Él. Por eso Pablo es insistente en ello. ¿Estaba siendo Pablo muy severo al decirles esto, hermanos? ¿Va a decir qué desayunó el pastor hoy? Pues parece que desayunó gallo. Pues no, porque esto es palabra de Dios, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿está siendo severo Pablo? No, Pablo no está siendo severo.
Mire lo que le dice a Tito, en Tito 3, 10 y 11. Le dice, al que cause divisiones, dice, después de una y otra amonestación, de uno y otro regaño, de una y otra advertencia, dice, deséchalo. Así dice Pablo a Tito. El que cause, dice, división, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el verso 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y también investigué la palabra deséchalo. La palabra desechar aquí significa expulsar. El que cause división, en este caso Pablo está hablando de división, pero el que cause, qué sé yo, otras cosas en la iglesia, dice, y ya le advertiste, ya lo amonestaste, ya le dijiste una y otra vez, y no hace caso, no cambia de conducta, que dice Pablo, expúlsalo, expúlsalo. Ahora esa palabra es dura otra vez, es muy dura. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de quitarle a alguien el privilegio de estar en la comunidad cristiana y que se vaya, porque es mejor que esté fuera a que siga causando conflictos dentro de la iglesia. Es mejor. No hemos, como les dije hace 8 días, nunca hemos llegado a ese extremo, gracias a Dios. Pero cuando alguien no se acomoda a la verdad de Dios después de haberle llamado la atención, solos se van, solo se van. Y no estamos rompiendo a la iglesia, fraccionando a la iglesia, no estamos quedando un grupo pequeño porque me cayó mal y aproveché la oportunidad para echarlo. No, hermanos, bendito Dios, jamás le hemos tenido que decir a nadie, hermano, lo siento mucho, no puede estar aquí en la iglesia, váyase. No, bendito Dios, no lo hemos hecho. Entonces, aunque suena duro, pero Pablo, hermanos, tiene que ser fuerte en ese sentido. Era el último recurso, lamentablemente, y Tito debía hacerlo aun cuando esto, hermanos, era difícil. Al llegar a Corinto, Pablo tendría que escuchar los cargos contra aquellos que continuaban pecando en la iglesia. Y con base en testigos confiables, él tendría que tomar decisiones para bien de la iglesia. Aunque a veces las decisiones que tomara, o en ese caso, las decisiones que tomara fueran complicadas. El texto no dice cómo o qué iba a hacer Pablo, ¿verdad? Para enfrentar esta situación. No lo dice. Pero lo que sí dice el texto es que Pablo estaba en la mejor disposición para ayudar a la iglesia una vez más, teniendo que enfrentar con las consecuencias severas que hubiera que tomar por el deliberado y desvergonzado modo de vivir de algunos creyentes en la iglesia, pecado que había que extraer, que arrancar, que extirpar en el poder de Dios, aunque para eso, como última instancia, hubiese que desechar a alguien o a algunos. Verso 3, Pablo entonces dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso, dice Pablo, en vosotros. Una vez más, Pablo no está dando amenazas, no está llevando la pistola en la mano, no va Pablo con la pistola en la mano, no. Pablo está hablando con amor, hermanos, aunque parezca que no. Una vez más, Pablo entonces está mostrando el amor que él tiene por esta iglesia. Pero si ellos, es decir, aquellos que pecan deliberadamente, querían ver a un Pablo con autoridad, a un Pablo fuerte en el Señor, dispuesto a mostrar que Dios le había dado autoridad, entonces que esperaran la llegada de él. Porque algunos habían hecho caso de los mentirosos que se habían colado en la iglesia, ¿se acuerda? Y habían dicho, no, ese Pablo en las cartas es bien severo, pero aquí es un pollito asustado. ¿Se acuerda? Eso es lo que habían dicho de Pablo. Pablo dice entonces, ¿eso creen de mí? Bueno, si eso creen de mí, les voy a demostrar que yo no soy esa persona, que tengo el poder de Dios en mí y lo voy a demostrar poniendo orden en la iglesia del Señor. Entonces, hermano, no buscamos de ninguna forma hacer de la Biblia un trampolín para lanzar pedradas, de ninguna manera. Usamos la Escritura para enseñar a la iglesia y esa enseñanza a veces, hermanos, es muy dura, ¿verdad? Es muy fuerte, es muy confrontante con las cosas en nosotros que no están bien. Vuelvo a decir, Pablo no era el Saulo de antes, no,
Él era un hombre humilde, era un hombre lleno de amor a Cristo, y ese amor a Cristo también lo reflejaba Pablo hacia sus hermanos en la fe, tal como ya lo dijo en el capítulo 12, verso 15 de esta carta segunda que leímos hace unas semanas atrás. En el capítulo 12, 15, Pablo dijo: yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún, dice Pablo, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, yo sea amado menos. ¿Y qué vemos ahí, verdad? Sino a un Pablo amante de la iglesia, a un Pablo que, hermanos, lo último que quería era precisamente llegar con el chicote en la mano, como ya lo hemos dicho, ya que algunos cuestionaban la autoridad de Pablo. Entonces, al llegar él, les iba a demostrar que sí tenía autoridad, la autoridad de Cristo, y que por esa autoridad de Cristo podía él poner orden en la iglesia, aunque ordenar a la iglesia en este caso significara hacer cosas extremas, como sería en un momento dado decirle a alguno o a algunos en la iglesia que se fueran. Los falsos apóstoles allí en Corinto habían convencido a algunos en la iglesia para que, ya que como ellos no tenían el valor para decírselo a Pablo porque eran cobardes, y eso es literal, ¿verdad? Eran cobardes, eran hipócritas y se escudaban en la iglesia, quienes empujaban enfrente de ellos para confrontar a Pablo. Habían convencido a algunos hermanos en la iglesia que le preguntaran a Pablo: Pablo, ¿habla Cristo por ti? ¿Habla Cristo por medio de ti? Y Pablo ya les ha demostrado que su llegada a Corinto, que Cristo sí hablaba por él. Ya lo había hecho 2 veces, y la última vez que había llegado Pablo, Cristo había hablado por medio de él. Así es que la respuesta era obvia, pero como estos cobardes no se atrevían a decírselo a Pablo y a confrontar a Pablo, porque sabían que Pablo los iba a dejar calladitos y en su lugar, entonces empujan a la iglesia a preguntarle a Pablo: ¿habla Dios por medio de ti? Bueno, Pablo les va a demostrar que Dios no solo habla por medio de él, sino que demuestra su autoridad y poder por medio de Pablo también. En 2 Corintios 12:12, Pablo dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes, entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Se acuerda? La iglesia en su principio vio milagros entre ellos, porque aunque Pablo no registra esas cosas en sus cartas, solo habla de que había bautizado a algunos corintios, ¿verdad? Porque ni siquiera eso quería decir Pablo. Pablo dice: bueno, no tengo que hablar acerca de las cosas que Dios ha hecho por medio de mí. Ellos eran testigos de los milagros que Dios había hecho en la ciudad de Corinto entre ellos. Las palabras del evangelio iban siempre, hermanos, en los primeros años del cristianismo, aún a esas alturas de la existencia de Pablo, el evangelio siempre Dios lo respaldaba con hechos portentosos, milagros, cosas extraordinarias. Y como les dije ya en alguna ocasión, y lo he repetido muchas veces, que los milagros fueron teniendo su lugar al principio, pero conforme el evangelio fue avanzando y la iglesia fue avanzando y creciendo, y el evangelio fue llegando a muchos lugares en el mundo, obviamente los milagros dejaron de ser en lo común que era en los tiempos primeros. Ya no hay milagros como antes. Ahora, ¿ya no hace Dios milagros? Claro que los hace, hermanos. Dios sigue haciendo milagros. Hemos sido testigos de obras poderosas, ¿verdad?, en la vida de hermanos. Dios ha hecho cosas extraordinarias, sí. Pero hermano, no es que Dios lo hace todas las veces. Claro que oramos cuando alguien nos pide que oremos por una situación de enfermedad, una situación crítica, oramos. Y cuando nos damos cuenta de la respuesta de Dios, decimos: gloria a Dios, gloria a Dios. Dios respondió, bendito sea Dios. Pero muchas veces, hermanos, hemos visto hermanos oran, ruegan a Dios por una situación y eso no se resuelve. Si es una enfermedad, la enfermedad termina llevándose a la persona y Dios dijo no. Entonces Dios no siempre dice que sí, a veces Dios dice que sí, pero no es todas las veces. Entonces, ¿Dios sigue haciendo milagros? Claro que sí, pero no es que Dios hace milagros todas las veces. Entonces, Pablo habla aquí acerca de las señales, milagros, prodigios que Dios había hecho entre ellos. Preguntan si Dios habla a través de Pablo. Preguntan los corintios si Pablo tenía autoridad. Claro que la tenía. El poder de Dios se había mostrado en toda su magnitud, y el milagro más grande, hermanos, que los corintios habían experimentado en su vida era la conversión de sus almas. Porque, ¿qué otra cosa puede ser más grande, hermanos, que el que conozcamos el amor de Dios? ¿Verdad? Porque, como ya también le dije hace poco, una persona puede recibir una respuesta de Dios
y recibir, por ejemplo, salud física. Pero si esa salud física no lo lleva a conocer al Señor y sigue en su pecado y se muere en su pecado, con todo y el cuerpo físico sano como está, se va a ir al infierno, lamentablemente. Entonces el hecho de que Dios le conteste a alguien y le otorgue la petición de su corazón no significa necesariamente que una persona sea salva, ¿no? O va a ser salva. Hay gente que siendo sanada se va lejos de Dios, se aparta más de Dios. Por eso Santiago es tajante al decir y llamar a veces al creyente alma adúltera, ¿verdad? Y dice, pues pides cosas y Dios, que sabe lo que le estás pidiendo y conoce el motivo y la intención de pedir lo que pides, te va a decir no te lo doy, porque Dios no va a poner una pistola en tu mano para que te des un balazo. Dios no lo va a hacer. Entonces Dios muchas veces dice no, porque conoce la intención de nuestro corazón y Él sabe que le pedimos cosas, no, hermanos, no para servirle a Él, no para entregarnos más a Él, no para tal vez consagrarnos más al Señor. Le pedimos a veces cosas para alejarnos más de Él. Y entonces Dios no te lo va a dar. Dios no te lo va a conceder. No te enojes por eso. Porque como buen padre sabe que es mejor para nosotros. Entonces muchas veces Dios va a contestar que no. Entonces el mejor milagro, el milagro más grande que Dios había hecho en la ciudad de Corinto era la conversión de estos cristianos. De ser como eran, Dios había transformado la vida de todos ellos y ellos lo sabían. Cristo no había sido débil entre ellos, sino poderoso para con ellos. Pablo había sido el instrumento de Dios para llevarles el evangelio a estos pecadores corintios. Así que si ellos se oponían a Pablo, en realidad no se oponían a Pablo, se oponían a Cristo, que era quien había mandado a Pablo y lo había puesto como autoridad en la iglesia en Corinto. En la Biblia hay casos de personas, traigo varios, solo voy a citar 3 de ellos, solo los voy a mencionar porque usted debe conocer lo que Dios hizo en su caso, de personas que se opusieron a aquel que Dios había puesto como líder en Israel y sufrieron las consecuencias. Por ejemplo, Miriam o María y Aarón, ¿se acuerda? Criticaron a Moisés. ¿Y qué hizo Dios? María terminó leprosa, ¿eh? Y Aarón avergonzado por su carácter hipócrita de estar hablando a espaldas de Moisés. Otro caso, el caso de Coré, Datán y Abiram. Dijeron no, Dios no solo le ha dado autoridad a Moisés, también a nosotros. ¿Y qué pasó con estos hombres? Murieron. Ellos y sus familias fueron muertos en el desierto. Se opusieron al liderazgo de Moisés. Y en el caso del Nuevo Testamento, les puedo comentar de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda de ellos? Hechos capítulo 5. Quisieron engañar a Pedro. Quisieron engañar a la iglesia. Pero Dios le reveló a Pedro que no era a él ni a la iglesia quien estaban engañando, sino al Espíritu de Dios. Y le dice: Pedro, ¿quieres engañar al Espíritu Santo? Pues vas a tener el merecido de tu osada actitud. Y tanto uno como otro murieron, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado de no querer tentar a Dios. De no querer tentar a Dios. De no querer poner a prueba a Dios. Porque Dios dice en Hebreos 12 que horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y en el capítulo 10 nos recuerda y dice que Él es fuego consumidor. Entonces, mis hermanos, no querramos jugar al creyente vivo con el Dios eterno, ¿verdad? No querramos hacerlo, hermanos, porque si ya nos ha librado el Señor de unas, no creas que Dios te va a seguir librando de las que vienen si sigues queriendo tentar a Dios con las manos como las que tienes. Entonces debemos tener mucho cuidado. Pablo concluye diciendo en el verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive, dice, por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. La versión La Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce así este verso número 4 para que nos quede un poquito más claro. Dice así la versión La Gran Comisión del Nuevo Testamento: el cuerpo débil de Cristo, o sea, el humano, murió en una cruz. Cristo vive hoy por el poder de Dios. Somos nosotros los débiles, somos como Él fue, pero viviremos con Cristo por medio del poder de Dios que Dios tiene para con nosotros.
Es decir, lo que Pablo está diciendo es que nosotros, hermanos, somos en el término humano como Él fue, como Cristo fue. Cristo fue hombre 100%, ¿verdad? Dios 100%, pero hombre 100%. Y en su humanidad, Cristo fue débil. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió hambre, sintió frío, ¿verdad? Le afectó el odio de la gente, lloró, ¿verdad? Por las personas que no lo querían, y al final murió en una cruz. Un cuerpo débil. Pablo dice entonces que nosotros somos como Él, débiles en el aspecto físico, pero fuertes porque lo tenemos en el corazón. Usted y yo no estamos solos, hermanos. En la vida, en las situaciones y circunstancias de la vida cotidiana, no estamos solos. Humanamente las cosas nos van a afectar, claro que sí. Por eso a veces las noches pudiera ser que en algunos de nosotros nos las pasemos en blanco por alguna preocupación. Alguna situación se presenta y esa nos roba el sueño, nos quita la tranquilidad y no podemos dormir. Se nos va el hambre por las cuestiones que a veces pasamos de manera personal, en lo familiar, en lo laboral, en muchos asuntos, ¿verdad? Las cosas de la vida cotidiana nos afectan, así como al Señor le afectó en el tiempo en que vivió aquí entre nosotros. Pero también, así como era hombre, era Dios 100%. ¿Sí? Y pudo vencer a la muerte y pudo vencer al pecado en la cruz para nuestro bien eterno. Entonces Pablo dice en el verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pero también nosotros, dice, somos débiles en Él, porque somos como Él físicamente. Pero, dice Pablo, viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. La esperanza, hermanos, que tenemos en el Señor nos debe sostener cada día en el diario vivir. Nos debe servir para una vida fuerte en el Señor. Pablo contrasta el hecho de la debilidad del Señor en el aspecto humano con el poder que Él poseía de sí mismo, porque también era Dios mismo. No era alguien parecido, no, era Dios en forma humana. Claro que murió en una cruz. Su cuerpo físico fue literalmente masacrado porque Él así lo permitió. Juan 10, 17 y 18, el Señor dijo estas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces era Dios. Y como Dios tuvo el poder para sobreponerse a las circunstancias y vencer a la muerte y darnos a nosotros, hermanos, esperanza también de vida eterna, la resurrección futura. Y es lo que el Señor también está diciendo y anunciando aquí en el verso número 4 al final también. Termino diciendo, hermanos, que Pablo se compara con Cristo en su debilidad. Pues es cierto que al igual que nuestro Señor, todo creyente es débil en términos humanos. La enfermedad, el hambre, el dolor, es parte de nuestro diario vivir, pero es también cierto que en Cristo somos fuertes. Pablo era fuerte no porque él se considerara fuerte, sino porque él estaba cimentado fuertemente en el Señor, firmemente en el Señor. Por eso Pablo, podía decir: para mí el vivir es Cristo. Él lo podía decir: para mí el vivir es Cristo. Ahora bien, es cierto que esta humanidad, hermanos, que tenemos, esto que podemos tocar, palpar, que se enferma, se preocupa, se angustia, etcétera, esto es humano, es débil. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando nos atrevemos a acercarnos a Dios, a vivir para Él, a ser leales a Él, a humillarnos delante del Señor con un corazón verdaderamente y genuinamente quebrantado para con Dios, en Dios encontramos la fuerza, el ánimo y la motivación todos los días para ser fuertes en el Señor. Y la pregunta que cabe y con la que concluyo, hermanos, en esta tarde es: bueno, Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo. ¿Y para usted? Para usted, hermano, para usted y para mí, ¿el vivir también es Cristo? Porque podemos asentir y decir: sí, amén. Bueno, ¿y lo demuestra con sus hechos? ¿Lo demostramos con nuestra lealtad a Dios? ¿Lo demostramos con nuestra perseverancia a Él, hermanos? Como le dije al comienzo del sermón,
Si cuando salimos de casa la lluvia hubiera estado así, ¿nos venimos? ¿Mm? ¿Nos venimos? Decimos, no me importa, la lluvia no me detiene. Si mañana lunes que tengo que ir a trabajar, está más fuerte la lluvia, ¿me quedo encerrado porque está lloviendo? No, ¿verdad que no? Si mañana que es día de clases todavía, mis hijos tienen que ir a la escuela porque tienen exámenes, les pongo su impermeable y los llevo a la escuela, ¿lo hago o los dejo encerrados aunque tengan que ir a la escuela? Me los llevo a la escuela. Entonces, mis hermanos, el decir y repetir la palabra de Dios no debe ser solo una especie de frase bonita, una especie de eslogan que puedo escribir en una playera y ponérmela y decir, para mí el vivir es Cristo. No, es una experiencia, hermanos, en la práctica, en los aspectos diarios de la vida cotidiana. Porque si en los aspectos de la vida cotidiana Cristo no se está viendo, entonces esa es una vil mentira. En mi caso. Como le dije, en Pablo no. Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él estaba viviendo en el Señor de verdad. Y lo había dicho en el capítulo anterior. En mi cuerpo traigo las marcas del Señor. Apaleado, latigado, apedreado, abofeteado, con hambre, medio desnudo, a veces sin zapatos, con muchas necesidades, pero jamás eso lo echó atrás a Pablo, jamás. Para él, de verdad, el vivir era Cristo. Y la pregunta que yo le dejo a usted, y es para mí, ha sido para mí primero, como le dije al principio del sermón, es, ¿y para mí? También yo puedo decir eso con convicción, para mí el vivir es Cristo, porque si no, hermano, hay que hacer un alto y examinarnos nosotros y probarnos a nosotros mismos, porque pudiera ser que nos hemos vuelto cristianos de teoría con poca práctica, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero otra semana vamos a hablar de esto, todavía no terminamos. Si Dios quiere, la otra semana seguimos hablando de estas cosas. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde agradecemos por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder abrir tu palabra y entenderla para nuestro bien. Permítenos, Señor, oír con el corazón. Porque si es el corazón el que escucha, no tendremos temor de que nos entre por un lado y nos salga por el otro. Amado Señor, que podamos ser sensibles, no delicados, Señor, sino sensibles a tu voz. Porque si somos delicados, la palabra de Dios nos va a ofender. Pero si somos sensibles, la palabra de Dios se va a atesorar en el corazón. Muchas gracias, Señor. Te rogamos que no dejes de hablarnos como lo haces siempre. Te lo pedimos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.